Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Last night I dreamt of you, I dreamt of times gone by, times I tried to forget. Hoy toca tecnología. We're now so far away in a world that's not hard. Buenas, saludos. Hoy es martes 31 de agosto del 2021 y grabo este podcast a las 10 de la noche. Hoy ya estábamos todos con los pelos como escarpias. En breve, Apple va a presentar su buque insignia, su iPhone 13. Parece ser que ya no va a ser ni iPhone 12S, ni va a ser iPhone 2021, ni, como dice Julio César Fernández, ni Plus, ni nada parecido, sino que lo van a llamar iPhone 13. Parece ser que en Apple no hay número malo ni número maldito. Y lo entiendo con los números con el beneficio que van presentando trimestre tras trimestre. Es complicado pensar que hay algún número maldito en la tabla matemática de números. Hoy vamos a hablar de tecnología, os quiero hablar de tecnología, me apetece. Y os quiero hablar de tecnología porque en breve había gente que pensaba que iba a ser el 7 de septiembre. Parece ser que se traslada al 14 porque a día de hoy, a las 10 de la noche, hoy martes, no tenemos ningún aviso de que el próximo 7 de septiembre Apple vaya a celebrar una keynote en la que presente el iPhone 13. Keynote, para las personas que no estéis habituadas a todo este lenguaje tecnológico, es una especie de presentación, de encuentro, de puesta en común de la gente de Apple para con su público, en el que, presentan diversos dispositivos para luego, una semana más tarde o 15 días, se pongan a la venta y se lancen al mundo y que todo el que pueda, los compre. Esa keynote, como ya os he dicho, todos pensábamos, o por lo menos parte de los seguidores de Apple pensaban que cabía la posibilidad de que fuera el 7 de septiembre, aunque la gran mayoría pensaban que el 14 era una fecha con más posibilidades. No lo sabemos todavía, no sabemos cuándo va a ser la keynote. Lo que creo que está claro es que el 7 no, a no ser que mañana nos despertemos con la noticia de que el 7 de septiembre es la keynote y que hayan enviado las invitaciones por email a los medios de comunicación, medios de prensa, etcétera, en la noche de hoy. Pero lo dudo mucho. Yo creo que ya yo también empiezo a pensar que va a ser el 14. Yo no tenía ninguna información ni nada parecido para estar apostando por el 7. Únicamente que uno quiere asistir a esos eventos cuanto antes. No tiene otra historia. Pero estábamos jugando entre el 7 y el 14 y parece ser que todo apunta al 14 como fecha para que veamos qué nos quiere presentar Apple en ese 14 de septiembre, martes. ¿Qué van a presentar en esa keynote? Bueno,
Evidentemente no va a ser presencial. Desde que empezamos con esto de la pandemia, pues no suele haber presentaciones presenciales. Entonces, bueno, seguramente será un vídeo que ya estará grabado, en el que tomarán parte Tim Cook y toda la playa de, digamos, entre comillas, estrellas de la gente de Apple. Y yo creo que evidentemente presentarán el iPhone 13, es lo que hacen todos los años, en septiembre. Creo que presentarán la nueva versión del Apple Watch, que sería la 7. Y luego tengo dudas. No sé si habrá unos AirPods o si presentarán el iPad de educación o el iPad mini. Pero bueno, el iPhone y el Apple Watch yo creo que son fijos. No estaría mal, gente de Apple, que nos presentarais alguna sorpresa. Que bien es cierto que es complicado, es muy difícil presentar algo que nosotros no esperemos, porque entre lo que se entera la gente de antes, entre lo que imaginamos y lo que nos atrevemos a apostar, es muy complicado mantener algo en secreto y que sea algo que llame la atención y que no llegue con una semana, 2 semanas o un mes de antelación a nuestros oídos. Pero bueno, no estaría mal que nos rompieran esta quiniela y presentaran algún dispositivo cañón en esa fecha. A ver, hablando ya del iPhone, del Apple Watch, porque los AirPods y lo del iPad lo voy a dejar aparte, porque a mí, sinceramente, no me interesa. En este momento me da igual. O si sacan un iPad de educación o mini, me da lo mismo. Yo creo que, por un lado, creo que los AirPods, pues hay poco que decir. Son esos auriculares que se meten dentro del oído, que no soléis ver en los programas de televisión, que siempre la gente habla con auriculares metidos en los oídos, que sale como un rabito blanco por fuera. Bueno, pues esos son los AirPods o los AirPods Pro, que hay dos. Puede que saquen una versión nueva de esos auriculares, pero es que, o eso, un iPad, sinceramente me da igual, no me dice nada. Centrándonos ahora mismo en el iPhone 13, creo que ahora que lo van a presentar, a ver, estamos demasiado acostumbrados, o yo me estoy acostumbrando demasiado, a que los iPhone no cambien mucho de año en año. Es decir, que si lo comparamos con el iPhone 12, el iPhone 13 teóricamente no va a tener grandes novedades ni grandes cambios. Eso es lo que año tras año voy viendo en Apple. Yo empecé en Apple, lo empecé con el iPhone 3GS. Fue mi primer móvil, lo saqué gracias a que tenía muchos puntos de Movistar, de Telefónica en aquella época. Y bueno, me saqué aquel 3GS y empecé con aquel iPhone. Y hasta el día de hoy sí que ha habido algún que otro año que cambié a Android y tuve un Sony, pero la experiencia no fue muy buena. Y la verdad, tener un móvil que con todo el uso que yo le meto, porque yo soy una persona que le mete muchísimo uso al teléfono, y utilizar un móvil que no responde o no funciona como tú crees que tiene que funcionar, pues acabas muchos días, al final del día acabas bastante cabreado. Entonces, bueno, tuve un atisbo de Android, pero me volví luego a pasar. No he utilizado ningún móvil de Samsung ni nada de eso, que también sé que están fantásticamente bien. Pero bueno, no me desvío. Cuando hablamos del iPhone 13, el miedo que yo tengo es que presenten un móvil y no tenga muchas historias nuevas. No tenga mucho donde sorprender al público, ¿vale? Que sea un iPhone 12, pues como se suele decir, un poco vitaminado, con un procesador un poco mejor, unas lentes de la cámara algo mejores. No voy a empezar a hablar del zoom ni nada de eso, porque creo que ya hablé en el pasado bastante y suficiente. Y creo que, bueno, pues que la cámara del iPhone yo creo que es la mejor cámara, o una de las mejores cámaras a nivel móvil del mundo, pero creo que, bueno, tiene sus lagunas y el zoom es una de ellas. Pero bueno, creo que vienen en el iPhone 13 unas cámaras con un sensor más grande, lo cual hará que saque mejores fotografías de noche y tengamos esa opción de crear una especie de bokeh
en la toma de retrato, tanto de fotografía como de vídeo, que eso sería una de las novedades importantes del iPhone 13. Pero hete aquí que cuando yo pensaba que en el iPhone ya no había nada más que rascar, te van a cambiar el color, supongo que variarán en algo dirán que ha variado el diseño, empezarán con las pruebas del agua, ahora en vez de meternos hasta los 6 metros podremos meternos hasta los 7, yo qué sé, cosas de esas. Pero fíjate que cuando yo pensaba que no iba a haber nada explosivo en el iPhone, y yo sí creo que deberían de sacar algo explosivo, porque si no, esto de las keynotes pues es un poco aburrido, porque te sientas y te cuentan lo que ya sabes, y ahora qué, no sé, yo creo que tendría que haber un punto de explosión, un punto que deje a la gente con la boca abierta. Y creo que esta vez en el iPhone lo van a conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque hay rumores que dicen que el iPhone 13 vendrá de fábrica con la posibilidad de poder llamar vía satélite a cualquier parte del mundo cuando su dueño se encuentre en una zona que no tiene cobertura móvil. Es decir, que cuando yo vaya con el iPhone por el monte, por una carretera de un espacio aislado, y de repente intente llamar y yo no tenga cobertura móvil, no tenga 5G, no tenga 4G, no tenga ni siquiera el 3G, cuando no tenga ninguna cobertura que me permita realizar una llamada, el propio iPhone va a tomar la cobertura de satélite para poder realizar esa llamada. Si eso es así, si ese rumor que anda por ahí es verdad, sí creo que esta razón sería importantísima a la hora de pensar en comprarte un iPhone 13. Ya sé que me vais a contar que España ya está casi al 100% con cobertura para el móvil. De acuerdo, sí, no os lo voy a negar, pero os aseguro que yo soy muy rarito, o más de una vez me está tocando necesitar hacer una llamada y no tener cobertura. Esto me pasó hace unos años. Recuerdo que era finales de agosto. Hacía un sol de justicia. Yo había subido a un monte, a unos 13 o 14 kilómetros de mi casa. Es una zona en la que a unos 20-25 kilómetros a la redonda no hay nada. No hay pueblos, no hay industrias, no hay absolutamente nada. Solamente bosque, pradera y roca. En una zona preciosa que yo conocía, llegué con mi silla de ruedas eléctrica. Tardé yo creo que unas 2 o 3 horas en llegar desde que salí de mi casa. Y bueno, pues como el tiempo era maravilloso, hacía una brisa espectacular y tenía hambre, pues me decidí a abrir mi tupper, a comerme todo aquel tupper lleno de tomate que había llevado desde casa y a disfrutar de las vistas y del tiempo y de algún que otro animal que pasaba cerca de donde yo estaba, para el deleite de mis oídos y de mis ojos. Pero todo no podía ser bonito, sobre todo si estoy yo en la historia. Y resulta que en un momento dado en el que escuché el ruido de una ardilla en un árbol que estaba detrás de mí, dejé el tupper de tomate y bueno, pensé en darme la vuelta con el coche para investigar qué estaba haciendo esa ardilla en aquel hayedo tan maravilloso. Al intentar dar la vuelta con el coche, me di cuenta que no andaba, que estaba estropeado. Me había quedado a unos 800-900 metros de altura, con una silla de ruedas eléctrica que no funciona, un mediodía de agosto con un calor insufrible y con muchas nubes que se iban formando alrededor que, aunque en ese momento no lo mostraban, todo apuntaba a que hacia la tarde-noche íbamos a tener jarana y iba a haber bastante tormenta. I was so foolish then, so full of doubts and fear. I wasn't brave enough to hold you by the hand. We're now so far away in a world that's not our own, chasing shadows on another lonely town.
Bueno, se me había estropeado la silla, pero yo tengo mis recursos. Saqué mi móvil, marqué el número de casa y resulta que no daba llamada. Pensé, no me lo han cogido, lo tendrán mal colgado, vete a saber qué pasa. Volví a llamar y ocurrió lo mismo. Empecé a ponerme nervioso porque hacia San Sebastián cada vez las nubes eran más densas. Y por la parte de Álava, de Vitoria, los cumulonimbos cada vez dejaban adivinar más y más cuál iba a ser el desenlace de toda aquella historia. Ya me veía yo a la noche en un monte, en una especie de desierto humano, mi familia buscándome, no van a saber dónde estoy, va a llover, va a haber rayos, viento, tormenta. Bueno, aquello iba a ser una juerga. Y en ese momento pensé, dije, a ver, vamos a ver, estoy en un punto grave, en un punto en el que necesito ayuda y no sé si la voy a tener. Y pensé, ¿por qué no llamo al 112? Porque evidentemente de tanto llamar a casa, me había dado cuenta, en una de las veces que miré el número, que yo no tenía cobertura, que me había quedado en un punto muerto de la cobertura. Y entonces, justo en el lugar en el que se me había parado el coche, justo era un lugar en el que no existía cobertura. No había. Yo, que tenía el móvil como elemento de ayuda, de pedir socorro, de pedir auxilio, pues en este momento ese móvil no servía de nada. Hasta que se me ocurrió llamar al 112. Pensé, igual no consigo nada. Igual necesita cobertura también para llamar. Pero por probar, llamé al 112. Inmediatamente me cogió una persona de esos de IAC, habló conmigo, le expliqué el caso y hizo algo que yo no sabía que se podía hacer. Y es que en lugar de llamar a una patrulla de la Ertzaintza, que vengan hasta allí, me ayuden, me bajen y toda esa historia, consiguió que mi llamada se desviara a mi casa y que yo pudiera hablar con la gente de mi casa vía el SOS de IAC, vía el 112. ¿Cómo lo harán? ¿Utilizarán satélites? Pues seguramente. Exactamente no sé cómo lo hacen, pero a mí es lo que me pasó. Yo llamé, él me dijo, te paso con la gente de tu casa, y directamente salió la voz de mi hermano diciéndome que a ver qué pasaba. Y bueno, y pues que concretamos cómo encontrarme y cómo bajarme de aquella montaña a casa sin que me pasara nada, evidentemente. Bueno, pues aquello fue una aventura que yo viví, algo que se me quedó ahí. Tuve algún momento que las cosas empiezas a verlas peor de lo que están, pero gracias al 112 y gracias seguramente a los satélites, yo pude contar eso y hoy en día pues me río y es como una aventura más que tengo aquí igual que las cicatrices del cuerpo, pues tengo esa aventura también para ir contando cuando sea más viejo. Y nietos no voy a tener, pero sí tendré hijos de sobrinos y bueno, pues les iré contando y les diré todas las aventuras del abuelo Cebolleta que viví en mis momentos de juventud. Pues la cosa es que como yo ya he pasado por eso, el hecho de que el iPhone 13 pueda utilizar los satélites como medio para poder realizar llamadas me parece extraordinario. Y me parece un punto a favor del iPhone 13 a la hora de plantearte su compra o su alquiler incluso, porque ahora mismo hay empresas que te alquilan el móvil para que lo pruebes, para que lo utilices, veas cuál es tu experiencia con él y luego tú decidas si te lo quieres comprar o devolver o lo que tú quieras hacer en ese momento. No me parece mala idea, desde luego. Pero bueno, hablando del iPhone 13 en concreto, creo que esta, entre comillas, habilidad de poder utilizar los satélites para realizar llamadas, de verdad que es un puntazo a favor de este móvil, a favor de la tecnología de Apple. Yo creo que esto podría decirse que es un 10 por el iPhone. Ojo, son rumores. Todo sea que el 14 vayamos a la Keynote, pase toda la Keynote y nos quedemos con cara de tontos porque resulta que esa habilidad que he dicho yo, pues este dispositivo va y no la tiene. Pero si la tiene, de verdad, que un ole por Apple,
porque a gente como a mí nos puede hacer un hijo de madera. Así que por ese lado, un puntazo por el iPhone 13. Can you see me when I cry? You waited for my touch 200 nights awake, and all the time I felt the absence of your face. Después presentarán el Apple Watch, que es el otro gran rey de la keynote del 7 de septiembre. Perdón, del 14. Se me va la olla. Y es un caso curioso. Porque yo creo que también necesita presentar alguna novedad que sea importante. Porque si no, este año va a ser un año en el que Android le va a comer terreno. Y me explico. El pasado lunes, en el podcast de Mac Illustrated, podcast que yo sigo con asiduidad porque me gusta, me parece un podcast fresco, un podcast en el que el humor y la ironía marcan mucho su esencia. Y bueno, es un podcast que yo os recomiendo a todos porque de verdad que sí que es verdad que hablan de temas de tecnología, de Mac, etcétera, pero al mismo tiempo es un podcast, pues lo dicho, fresco, directo, pero ellos van muy en su salsa, ¿no? Muy a lo suyo. Y esa frescura es la que a mí me llama la atención de ese podcast. Pues en ese podcast, uno de los que pertenecen al equipo de Mac Illustrated, el amigo Joaquín, habló del Apple Watch y dijo que el Apple Watch era el dispositivo del futuro de Apple. Fijaros, el dispositivo del futuro de Apple. Ni el iPhone, ni los Mac, ni siquiera los iPad. El Apple Watch. Y es que también dijo que era el dispositivo que tenía más posibilidades de cambio y de expansión. Es decir, y yo estoy totalmente de acuerdo con Joaquín en esta ocasión, porque pienso que el Apple Watch es el dispositivo en el que al final van a aterrizar los esfuerzos de todos los demás. Va a ser un poco como el centro en el que van a ir desembocando los demás para convertirse, pues eso, en todo. Un pequeño aparato en tu muñeca va a ser el que lo va a controlar todo, el que va a responder a las llamadas, el que va a enviar mensajes, va a enviar correos, te va a ayudar a hacer deporte, va a cuidar tu salud y todo lo que venga a partir de ahí. Entonces, sí que es cierto que el Apple Watch hoy en día es el dispositivo, los relojes inteligentes en general, son los dispositivos que más futuro les veo yo de todo el abanico de dispositivos que tenemos. Y seguramente serán la tumba de los móviles. Yo creo que los relojes inteligentes van a ir, como si dijéramos, captando y capturando todas las bondades de los dispositivos como los móviles, etcétera, y se los van a ir quedando ellos. Y por eso nos parece tanto a Joaquín como a mí tan importante lo que vaya a pasar con el Apple Watch. Porque además a todo esto de relojes inteligentes hay que añadir que el reloj de Apple es, digamos, el mejor reloj de todos los relojes inteligentes que hay ahora mismo. Si podemos decir que el iPhone es el mejor teléfono que hay de entre todos los que hay ahora mismo, y estoy convencido que hay mucha gente que diría que no, que hay otros móviles que son mejores que el de Apple, cuando hablamos del reloj inteligente de la manzanita, podemos afirmar, sin equivocarnos, que hay una diferencia, no voy a decir que abismal, pero sí muy grande entre el reloj de Apple y todos los demás relojes. Si eso es así, si en el universo de Apple el Apple Watch es el dispositivo estrella de la marca, es el dispositivo que más se diferencia de toda la competencia, si eso es así, este año Apple tendría que pegar un golpe en la mesa con el Apple Watch y sacar algo parecido a eso que hemos visto en el iPhone 13. Porque la cosa es que este año del Apple Watch lo que esperamos es un cambio de diseño, que en realidad no es un cambio de diseño, sino es un rediseño, un poco más de batería, un cambio en el tamaño y poco más.
no se ha hablado de nada más. Entonces, si estamos hablando de diseño, un poco más de batería y el tamaño, son cambios que no te llaman a comprarte lo más nuevo del Apple Watch. Prefieres comprarte el Apple Watch 6, que seguramente a partir de ahora va a estar con una rebaja importante, y en realidad no te pierdes gran cosa. Luego el Apple Watch 7 o trae algo que sea un bombazo y que continúe en su carrera de sacar diferencia a los demás, o serán los demás los que tienen un año por delante para recortar esa diferencia que a día de hoy ostenta el Apple Watch con el resto de dispositivos de su clase. ¿Qué ocurrirá? Pues yo me temo que nos vamos a quedar con el tamaño, con la batería y con el rediseño. No me gustaría, pero creo que así va a ser. Si algún día cojo el coche y puedo dejar toda esta historia del accidente y de tener que estar tantos días en cama, espero poder hacerme con un Apple Watch que sea capaz de hacer llamadas de teléfono sin que tenga el móvil conmigo y así poder ir un poco más seguro en el coche. Porque cuando tuve el accidente, tuve el golpe y el móvil salió para un lado y yo salí para el otro, y a partir de ahí el llamar, el poder dar parte de tu accidente, etcétera, pues se convierte en todo un infierno. Entonces sí que es cierto que yo sí que tengo idea de comprarme un Apple Watch, pero no sé cuál, porque si a mí lo que me vas a ofrecer es una pantalla 1 milímetro más grande, una batería un poquito más grande y un cambio de diseño, pues lo siento mucho, pero me tiro al 6, al 5 incluso, y bueno, pues no pierdo gran cosa. Pero sí que es cierto que los demás, la competencia, tiene un año para restarte parte de esa ventaja que tú le llevas. Y eso sería una pena, porque sí creo que después de que Tim Cook cogiera Apple, siempre se le ha achacado que ya no se innova, ya no son la empresa a la que todos miran para saber qué nos proponen, qué nos van a presentar, qué van a poner encima de la mesa. Y resulta que claro, que el Apple Watch es lo único, ahora mismo, quitando el M1, que son los ordenadores, el Apple Watch es lo único que yo creo que salva al Apple de Tim Cook. Salva porque va a mucha distancia de los demás. Tiene muchas más cosas y las que tiene funcionan muy bien. Cosa que en los demás relojes está la cosa normalita, chuchurría. Tener esa joya de la corona y no impulsarla es una pena. Pero me temo que ese impulso no va a llegar. Ese impulso no va a estar ahí a la hora de la presentación. Es una pena, vuelvo a repetir. Yo creo que de nuevo empezaremos a criticar a Apple y a la Apple de Tim Cook, pues porque hay mucho marketing y mucha historia así, pero bueno, es lo que hay. Y si ellos, por lo que sea, no han dado ese paso, pues el Apple Watch se quedará un año más sin presentar grandes cambios ni grandes novedades. Y sin nada más que añadir, llegamos al final de este nuevo capítulo.
No sin antes, claro está, agradecer vuestro paso por todas nuestras distintas plataformas: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, etc., para escuchar mi podcast y compartir juntos un momento en la nube que sirva para volar más alto si cabe en este mundo de sombras y esclavitud. Un saludo a todo el equipo de producción de este podcast por ayudar a hacerlo realidad. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias por el apoyo y recordad que en breve volveremos con más historias y más emociones a esta cita en la nube de la vida. Por cierto, nunca dejéis de buscar la belleza, pues como decía el sabio, es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.